En Mano a Mano es hora de nuestro invitado. En Mano a Mano es hora de nuestro invitado. Y tenemos el placer de recibir hoy aquí en Mano a Mano nada más y nada menos que a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Roeleche. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias a ustedes, Fabricio. Muy buenos días para ti y para toda la audiencia de Fray Ben. Bien, ministra, comprenderá que en estos días su palabra es sumamente importante, ya que se está elaborando lo que se llama la ley madre, ¿no? La ley de presupuesto para el próximo periodo de gobierno, para este periodo que ya comenzó, con dificultades externas, que han también tenido que modificar, imaginamos, esas previsiones que había en el principio, ¿no? Así es, estamos en el día de mañana, domingo, comienza la votación en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Diputados, luego de un trabajo muy coordinado entre los representantes y el Poder Ejecutivo, porque en estos días recordemos que el proyecto de ley de presupuesto lo enviamos el Poder Ejecutivo el 31 de agosto. Desde ahí hasta el día de hoy ha sido discutido, analizado, mejorado, perfeccionado en la Cámara de Diputados y para eso hemos tenido un diálogo importante entre el Poder Ejecutivo, especialmente entre el equipo económico y los diputados, porque esto es un ida y vuelta, entender la lógica de algunos artículos, qué era lo que queríamos, hacia dónde se apuntaba. Algunos de los aspectos importantes a destacar es que el gobierno, por ejemplo, no utilizará el mecanismo de mensaje complementario en diputados. En principio no vamos a utilizar el mensaje complementario, que se trata de enviar más artículos que complementen, como dice su palabra, el mensaje, los artículos originales. Pero esto no quiere decir de que no estamos modificando algunos artículos, como yo digo, de la discusión que ha surgido en estos días. Hemos encontrado maneras de perfeccionar, de mejorar los artículos presentados. También hemos agregado, el Poder Ejecutivo ha solicitado que se agreguen algunos artículos que nos parecía que podían haber quedado en faltante, y también algunos artículos que uno cuando lo ve, mira ahora dice, bueno, esto quizás no sea necesario y los hemos retirado. O sea, no estamos pensando en este momento que cuando ingrese al Senado se envíe un mensaje complementario, pero seguimos en esta lógica de modificaciones, siempre pensando que esto es una herramienta, esta ley madre, como tú decías, que es mejorable. Bien. Una de las justamente incertidumbres a nivel general era si el nuevo escenario en el que se está viviendo en el mundo, no solo en Uruguay, iba a permitirle al gobierno, por ejemplo, cumplir con algunas de las propuestas de campaña, como por ejemplo la rebaja en las tarifas públicas. Usted ha asegurado días pasados que, bueno, lo peor ya habría pasado y por lo tanto ese plan sigue en carpeta como una meta a cumplir. ¿Eso se refleja hoy en lo que ustedes prevén dentro de este presupuesto? Lo que tú mencionás, Fabricio, me parece sumamente importante, porque lo que nosotros hemos anunciado en la campaña son compromisos, y como tales deben tomarse, es decir, uno tiene que cumplir con lo que se ha propuesto. Este gobierno asumió el 1 de marzo, a los 13 días nos enteramos de los primeros casos de COVID en Uruguay, nos cambió el foco, pero no dejamos de atrás la agenda que habíamos compartido con la ciudadanía y por la cual se nos votó. Por lo tanto, en primer lugar, aquí se ha presentado un presupuesto que, cumpliendo con el compromiso que se le dijo a la ciudadanía, no tiene aumento de impuestos. A pesar de que la situación que dejó el gobierno anterior, la situación fiscal, las cuentas públicas, la diferencia entre lo que recauda el gobierno y lo que gasta, tenía un agujero grande, significativo. A pesar de eso, se ha resuelto que no se puede dejar de lado el objetivo de que tenemos que mejorar las cuentas públicas. Tenemos una situación de pandemia,
lo primero ahora es enfrentar la pandemia, pero no por eso se deja de mejorar las cuentas públicas. Esto se cumple en la ley de presupuesto que presentamos con el compromiso de no aumentar impuestos. Eso es sumamente importante y hay que dejarlo claro. Otro de los compromisos que nosotros nos propusimos en campaña fue la mejora en las tarifas públicas. Uruguay paga combustibles, energía eléctrica, que es muy cara en la comparación de la región y en la comparación internacional. Y eso nos ubica en una situación muy desfavorable, porque ya sea cuando se traslada la mercadería en el país, aunque sea un país pequeño, tenemos que pagar combustibles caros para trasladar la mercadería, lo mismo para en cualquier esto incide en la competitividad, ¿no? Incide en la famosa competitividad de Uruguay. Detrás, exactamente, daña la competitividad de cualquier sector, del comercial, del agropecuario, los servicios en general, y por lo tanto es uno de los objetivos. Las tarifas públicas, el camino que se ha recorrido en concreto es otra ley importante que ya fue aprobada en estos 6 meses, que es la ley de urgente consideración. Ahí se establece que hay un tiempo para que se publiquen cuáles van a ser los precios de referencia que tiene que tener ANCAP para vender sus combustibles, y luego esto va a ocurrir en estos días, y luego se da un plazo mayor que cae hacia fin de año, en el cual una comisión presenta cuál va a ser la trayectoria, la manera en que se va a alcanzar esos precios de referencia. Es decir, en este momento estamos trabajando para publicar en los siguientes días cuál es el precio de referencia, y más sobre fin de año vamos a decir en cuánto tiempo vamos a alcanzar esos menores precios, para que en definitiva el combustible que paga cualquier persona en el surtidor sea más bajo. Esos precios de referencia vendrían a ser el precio más bajo al que puede vender ANCAP, o sería el precio promedio del que no debería alejarse. Es el objetivo al que tenemos que llegar. Ajá. Tenemos que bajar los precios, tanto de gasoil como de nafta. Lo que vamos a hacer es fijar, esta comisión va a fijar el precio al que va a llegar ANCAP, y luego va a decir en qué tiempo va a alcanzar esos precios menores, esos precios objetivos, y cómo lo va a lograr. Claro, porque uno piensa, bueno, en un mercado como el de los combustibles, en donde se depende de tantos factores externos, ¿no? Como es el precio del petróleo, por ejemplo, que, bueno, hoy en el mundo dejó de ser un gran problema como lo era hace un tiempo, donde el precio del petróleo variaba absolutamente todo. Hoy el petróleo se podría decir que está en un margen un poquito más estable, pero bueno, en una variable que tiene una incidencia tan directa sobre algo externo, es un desafío importante para ANCAP hoy presentar este valor, ¿no? El valor no lo va a fijar ANCAP, ANCAP va a tener que adecuarse a ese precio, pero ese punto que tú decís es sumamente importante, porque el precio en realidad va a depender de cuál va a ser el tipo de cambio y cuál va a ser el precio del petróleo. Pero lo que estamos intentando poner sobre la mesa es que el trabajo de ANCAP al interior de la empresa sea mejor, de manera que ese precio sea el más bajo posible, dado un tipo de cambio y dado un precio de petróleo. Y después también estamos analizando lo que se llama la cadena de comercialización, o sea, cómo es la cadena que hay luego que sale el combustible de la refinería para que llegue hasta el consumidor final. Esos son todos los distintos eslabones de la cadena de comercialización que también se están analizando, y en definitiva para que el consumidor tenga ese precio menor. Obviamente ese precio va a depender del precio del petróleo y del precio del dólar en ese momento, pero tenemos que tenemos que asegurar son 2 cosas. Primero, que ya no tengamos más la lógica de que al gobierno le falta plata y por eso va a subir las tarifas. Recordemos que no se han subido las tarifas en este periodo, de las tarifas de combustibles no se han subido,
y si el gobierno ha dicho que no va a levantar el teléfono al Ministerio de Economía y decirle a ANCAP subir las tarifas porque necesitamos más dinero. Eso es lo primero. Y lo segundo es que tenemos que trabajar para tener la empresa ANCAP lo más eficiente posible y a su vez para que los distintos eslabones de la cadena de comercialización también sean lo más eficiente posible, de manera que el precio sea el más bajo. Claro. Usted me habla del combustible y sabe que dentro de la estructura de costos que tiene la empresa, sin duda la energía eléctrica también influye directamente. Y siempre se ha, en definitiva, reconocido la inversión realizada en energías renovables en Uruguay, pero también cuestionado, en cierta forma, el precio que termina costándole el megavatio a UTE a partir de la asociación con privados que ha tenido que hacer para desarrollar esta plataforma de producción de energía renovable. ¿Eso en el horizonte próximo de UTE es una posibilidad también de que se puedan estudiar esas tarifas que, bueno, el sector industrial está esperando ansioso? Es uno de los temas que desde el Ministerio de Industria se está mirando. Las tarifas, acá he hablado en este momento del tema de los combustibles, pero también las tarifas de energía eléctrica y las tarifas también de agua son materia de revisión sin duda. En el caso de la tarifa de OCE nos hemos encontrado, y esto especialmente cuando en épocas de no pandemia, que uno podía recorrer más el interior, que la situación era que muchos comercios decían que terminaban gastando más en un local muy chiquito, de pocos metros, gastaban más en agua en el local que lo que gastaban en su casa, porque tenían la tarifa residencial. Entonces, en definitiva, son todos elementos que hoy hacen que sea más difícil ser competitivo, que agregan peso en los costos de los comercios, de las industrias, y que estamos analizando desde el inicio de la nueva administración. Ministra, le llevo otro tema. Un Solo Uruguay le ha propuesto algunas medidas para la reactivación económica, para captar inversiones. ¿Cómo ha recibido estas propuestas? Tuvimos una reunión, luego de aclarar un tema menor, que parece que Un Solo Uruguay había solicitado reunión, pero no nos había llegado la solicitud de tal reunión. Tuvimos una reunión en donde compartimos el diagnóstico de la economía como la estábamos viendo en este momento, y en donde como equipo económico le transmitimos, el equipo de economía, a los integrantes de Un Solo Uruguay todo lo que estábamos haciendo en materia de promoción de inversiones. Nos preocupa, acá el gran desafío, más allá de que tenemos que transitar de la mejor forma posible, de la manera más rápida posible de esta pandemia, el mayor desafío que tiene el Uruguay en política económica es el empleo. Ya teníamos una situación compleja, esto se empeoró con la pandemia, tuvimos seguro de desempleo, la cantidad de personas en seguro de desempleo ha sido récord, ha venido bajando en el último tiempo, lo cual es una excelente noticia, pero ha sido un tema muy problemático. Entonces ahí todo nuestro énfasis es cómo aumentar el empleo, y eso tiene que ir de la mano de aumentar la inversión. Le compartimos al equipo de Un Solo Uruguay los distintos decretos que hemos publicado, que tienen que ver con la promoción de la vivienda para los sectores de menores recursos, que tiene que ver con las inversiones de gran porte y finalmente, ahí lo compartimos pero no estaba todavía publicado, esto se publicó hace unos días, un nuevo informe de un nuevo decreto de la Comisión de Promoción de Inversiones del Ministerio de Economía, en donde se facilita el acceso a beneficios fiscales de manera de promover la mayor inversión. Esto es aplicable a empresas que hoy tal vez están funcionando y pueden ver en esto una oportunidad de continuar funcionando, de crecer. Es aplicable a cualquier proyecto de inversión. O sea, puede estar funcionando o puede tratarse de una nueva inversión, y el foco en esta reglamentación está particularmente en el aumento de empleo.
es un elemento que valoramos muy positivamente, es decir, las exoneraciones fiscales tienen que ver con muchos indicadores, pero básicamente con cuánto empleo se genere en ese proyecto. Incorporamos mayores plazos para los proyectos, las inversiones que se presenten, presentamos mayores beneficios, hay un estudio sectorial muy importante en donde todo lo agropecuario es muy detallado, hay un anexo que acompaña este decreto donde tiene todo el detalle, porque la idea era salir de lo genérico e ir a contemplar situaciones específicas de cada uno de los sectores. Claro. Bien, ministra, hay un término que se ha utilizado periodísticamente y debe ser un término técnico, usted me corregirá si no, de esta recuperación en V, en letra B de la economía. Hoy Uruguay se podría decir que ya llegó a la parte inferior de esa B y está empezando a saltar nuevamente hacia arriba. Hay algunos indicadores que usted señalaba como positivos en este movimiento económico, como por ejemplo la venta de automóviles, el aumento en la venta de combustibles, en la cantidad de combustible que se vende, que eso demuestra cierta agilidad en la economía nuevamente. ¿Qué otros indicadores ustedes toman en cuenta hoy para medir justamente esta recomposición del sistema económico del país? Creo que tú has mencionado casi todos los indicadores, como tú mencionás. Perdón. No, pero muy bien, esto es un diálogo. Tuvimos un segundo trimestre donde la actividad cayó mucho, casi 11%, si lo comparamos con el segundo trimestre del año pasado. Acá lo que importa es entender la situación extraordinaria de pandemia mundial que estamos viviendo, porque esa caída que ha tenido el producto de Uruguay en el segundo trimestre luce baja cuando la comparamos con otros países de la región que pueden duplicar esta cifra. Y lo que estamos observando en los últimos datos, lo que nos están mostrando es que efectivamente la caída que ha tenido los combustibles la venta de combustibles es cada vez menor. Los datos de la DGI, la recaudación de la Dirección General Impositiva, que había caído mucho, también cada vez las caídas son menores. Quizás podamos empezar a ver algún resultado neutro, levemente positivo para el mes de septiembre, y la caída en la venta de automóviles, que también se recupera. Si uno hace un dibujito, digamos, graficamos estos valores, nos da esta forma de ver que ha tenido la actividad. Una caída severa y ahora un aumento que es también severo. Otra variable que sí que es importante, que la mencioné anteriormente, es la cantidad, que ahí no estamos observando, sí, se puede decir que es una B también, porque tuvo una caída muy grande, la cantidad en ese caso un aumento, ¿verdad? La cantidad de personas en seguro de desempleo, y lo que uno viene observando desde el pico en el mes de abril es que la cantidad de personas que hoy están con seguro de desempleo viene bajando, y eso es un indicador importante, es un indicador que monitoreamos todos los días, porque reitero, lo más importante desde el punto de vista de política económica es el aumento del empleo. Es así que hace algunas semanas hemos anunciado la medida de subsidiar en 5.000 pesos a cada nuevo trabajador que se tome, ya sea un nuevo trabajador o alguien que estaba en seguro de desempleo. Sí, es un beneficio a las empresas por 3 meses, ¿no? Así es. Sí, es una ayuda para justamente recomponerlo en los costos, ¿no? En el salario que el trabajador vaya a percibir, bueno, para hacerle más liviano el retorno a las empresas, claro. Ahí está, con esto no estamos resolviendo de fondo. El resolver de fondo es cuando salgamos, cuando ya estemos más con actividades más normalizadas, cuando dejemos de lado el COVID o nos acostumbremos a funcionar. Aquí siempre dijimos que los motores de la economía no tenían que detenerse. Bueno, acostumbrarnos a que los motores sigan funcionando en esta nueva normalidad. Claro. O sea, la persona que tiene un comercio lo que necesita es vender, el que tiene un hotel lo que necesita es que vayan
los huéspedes, el que tiene el restaurante, que la gente vaya a comer, pero son apoyos que con subsidios o con préstamos garantizados, que es otro instrumento que hemos usado mucho, se da como para empujarlo, ayudarlo a salir, a que se transcurra por la epidemia de la mejor manera posible. Bien, ministra, la traigo hacia temas del interior, y ya para el final, agradeciéndole por supuesto este lujo que nos estamos dando de tener a una de las principales autoridades de gobierno en este programa. Para nosotros realmente es un lujo contar con su aporte. ¿Cuál es el rol que asignan ustedes, y más que nada usted, en la cartera que encabeza, en las intendencias? Porque se ha visto últimamente distintas opiniones con respecto a la formulación del presupuesto y a los nuevos lineamientos de la OPP para el trabajo coordinado de los recursos nacionales que son vertidos a las intendencias, por algunos percibidos como una baja en aportes y para otros percibidos como un mejor aprovechamiento de esos recursos sin que esto signifique una baja. Por el contrario, algunos señalan incluso que hay aumentos de partidas en estos aportes que hace el gobierno nacional constitucionalmente, ¿verdad? Pero bueno, son aportes en sí que ayudan mucho a las intendencias del interior, particularmente a Río Negro en este caso. ¿Cuál es el rol que ustedes le asignan en el presupuesto a ese aporte que el Estado hace a las intendencias del interior principalmente, que es lo que vemos más de cerca? Bien, acá, Fabricio, hubo un trabajo muy coordinado de todo el equipo económico para la elaboración de este proyecto de ley de presupuesto, y en ese trabajo, en donde estuvo el Ministerio de Economía y donde estuvo la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, recordemos que el área, la coordinación de las intendencias, se realiza en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En particular, su subdirector, José Luis Falero, ha hecho un excelente trabajo y que lo ha presentado conjuntamente con el equipo económico cuando estuvimos en la primera comparecencia a principios de septiembre, que presentamos la ley, y en donde claramente se le da un rol fundamental a que se utilicen los recursos de la mejor manera posible en el interior, que los recursos se puedan aprovechar en lo que realmente se necesita y que lleguen esos recursos a todo el país. En particular, el Fondo de Desarrollo del Interior, que se aumenta, es un fondo que se distribuye, su gasto se puede ejecutar parte por el gobierno nacional y parte por los gobiernos departamentales. Bueno, lo que se hace en esta ley de presupuestos, que el monto que utilizan las intendencias del Fondo de Desarrollo del Interior sea mayor. Esto pone mayor recursos en manos de las propias intendencias. Y también hay un foco en que haya más recursos que vayan a la caminería rural, que tengan este destino específico. Nosotros debemos de mejorar la infraestructura y es importante entonces que los recursos vayan a la caminería. Con lo cual, reitero, el trabajo que se ha hecho desde el equipo económico en general, pero desde OPP en particular, ha sido de coordinar estos temas con las intendencias. Se ha consensuado en el Congreso de Intendentes varios de estos temas, y en la ley de presupuesto también ya se ponen los números concretos de cuánto es el monto que tiene que repartirse y cuánto va a cada una de las intendencias, lo que es de acuerdo al artículo 214 de la Constitución, el que menciona que el 3,33% del presupuesto tiene que repartirse en las intendencias. O sea que la visión del equipo económico es que se está mirando con detenimiento al interior y se está procurando que los recursos lleguen de la manera más eficiente posible al interior. Bien, ministra, y en cuanto a inversiones en el interior, ¿qué capítulo tiene el presupuesto que se está presentando? Porque hablábamos en algún momento de la carencia de infraestructura, infraestructura que de alguna manera se fue atendiendo, pero siempre falta. La participación público-privada como instrumento para la realización de estas obras creemos impostergables para el desarrollo del país todo, pero principalmente del interior, es algo que todavía siga en camino, porque hablábamos hace un tiempo
justamente con Isaac Alfi, el director de la OPP, sobre la dificultad que ha presentado este instrumento frente a los compromisos que ahora hay hacia adelante, con obras que se hicieron y hay que empezar a pagar ahora. Entonces, ¿ese instrumento es utilizable todavía para adelante, pensando en obras de infraestructura en el interior, no? Sí, es una conversación, un análisis que hemos venido realizando estos meses, y hoy diría que a las obras públicas de las intendencias, que es lo que mencionábamos anteriormente, los recursos que se transfieren para esas obras, se tiene que sumar las obras que desde el gobierno nacional se realizan en materia de infraestructura. Y ahí el menú de opciones para financiar, o la modalidad para hacer estas obras, seguimos teniendo un menú muy amplio y no vamos a prohibirnos, digamos, de ningún elemento. Las obras que se han hecho bajo la modalidad público-privado, asociación público-privado, han sido lentas y costosas, pero estamos trabajando para mejorarlas y seguimos trabajando con esa herramienta, no la descartamos. También vamos a ir a otro tipo de herramientas que quizás que sean similares a las asociaciones públicas privadas, pero quizás sean más cortas en el tiempo, de manera que el costo al final sea menor. Es como cuando vamos a comprar algo y lo compramos en cuotas, y quizás a veces son tantas las cuotas que terminamos pagando mucho más de lo que salía el producto al principio. Bueno, vamos a cortar de alguna manera el tiempo de cuántas cuotas tenemos que pagar. Es importante que esta modalidad también tenga en cuenta el mantenimiento de la obra. No solamente se trata de hacer la obra, sino de mantenerla, y también tenemos herramientas como la concesión de obra pública, como los contratos, el trabajo que se hace a través de la Corporación Nacional de Desarrollo. O sea, no hay mucha cosa para hacer en distintos terrenos, no solamente en el vial, también en el educativo, también en el carcelario, y en ese sentido tenemos todas estas herramientas hoy en las cuales podernos apoyar. Acá siempre le vamos a preguntar por un tema que preocupa mucho a la ciudad, ministra, y es el puerto. Hablábamos hace un rato con el presidente de la ANP, en donde, bueno, se nota una impronta diferente hacia el trabajo en el puerto. El puerto aquí en Frei Bentos, en combinación con la actividad que genera Paysandú y Nueva Palmira, imaginamos debe ser también uno de los puntos de referencia que se está manejando para el desarrollo, ¿no? Sin duda, y los costos y la logística y la gestión de la actividad portuaria son unos de los elementos claves a la hora de medir nuestra competitividad. Es una falencia o un problema que detectamos hace tiempo, y estamos trabajando para que, lejos de ser un problema o un costo muy alto, esto sea algo que facilite la comercialización de nuestros productos. Ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, economista, muchas gracias por estos minutos en Mano a Mano, y muy agradecidos realmente por esta gran oportunidad que hemos tenido de realizar este intercambio con usted. Gracias, Fabricio, la agradecida soy yo. Un lujo para mí poder dialogar con esta parte del país. Como decía al principio, me encantaría, y era mi idea, viajar mucho más por el interior del país, pero bueno, son uno de los efectos negativos de esta pandemia que esperemos pronto quede atrás. Cuando todo esto pase, porque en algún momento pasará, imaginamos, o nos vamos a tener que rearmar para que parezca que pase, la esperamos por acá. Encantada, ahí estaré. Muchas gracias. Que pase bien. Este espacio fue una presentación de UPM. UPM, a la vanguardia de la nueva industria forestal. El Mano a Mano, hacemos un pequeño alto y volvemos después de la pausa.